Decía nuestro anuario que uno de los personajes, y estoy hablando de nuestro anuario del diario ABC Color, lo habíamos publicado el pasado 23 de diciembre, decía que uno de los personajes del año tal vez fue Cucho Quintana. Cucho Quintana, que te estoy diciendo, Cucho Cabaña, Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho. ¿Y por qué un personaje? Por la forma en que se desenvolvía, por la forma en que declaraba, sobre todo por los bienes que se encontraban en su poder. Nadie va a olvidar, por ejemplo, la réplica de la hacienda Nápoles, que dicho sea de paso parece que fue visitada en estos días por rapiñeros que ingresaban por agua a ese lugar, aprovechando un poco la protección que hay en ese sitio, para tomarlo en cuenta también, y lo vamos a estar ampliando seguramente en los diversos medios ABC en las próximas horas. Pero bueno, la réplica de la hacienda Nápoles, estamos hablando que era la hacienda de Pablo Escobar, y eso lo podíamos ver en la zona del este del país. Reinaldo Javier Cabaña pasó a ser descubierto como uno de los supuestos narcos más importantes del país. Pese a su juventud, manejaba todo un esquema que probablemente lo haya dejado de otro narco que precisamente durante este mes va a ser objeto de proceso. Estamos hablando de Tomás Rojas, que lideraba el esquema también de narcotráfico, específicamente el tráfico de cocaína en la zona del este del país, con destino a Brasil y luego a Europa. En ese contexto se lo conoce a Cucho. Pero la figura de Cucho tal vez no hubiera cobrado tanta relevancia si no apareciera de por medio un diputado. Y nada menos que un diputado oficialista, porque corresponde al movimiento Añetete. Estamos hablando de Ulises Quintana, fue procesado junto a Reinaldo Javier Cabaña. Y los cargos fueron muy fuertes, por cierto, fueron varios de ellos. Acá estamos hablando, o le estamos mostrando lo que publicó ABC Color en ese momento. Un 21 de septiembre se presentaba Quintana y era enviado a la cárcel. El juez penal de garantías Rubén Ayala Brun procesó y dispuso la prisión del diputado Ulises Quintana ANR, Añetete, quien se presentó ayer en compañía de sus abogados Álvaro Arias y Darío Martínez para la audiencia de imposición de medidas en la que solicitaban el arresto domiciliario para evitar la penitenciaría. Bueno, en ese contexto hay que decir que Ulises Quintana aparecía mezclado con Reinaldo Javier Cabaña a través de unos audios a los cuales accedieron obviamente los investigadores, producto de unas escuchas de unos 6 meses aproximadamente. Y son probablemente 3 los momentos los que lo marcan a Ulises Quintana y su relación con Cucho. El primero de ellos, el más importante indudablemente, es que cuando Cucho le llama a pedir intervención para que unos policías liberen el dinero que le habían incautado a uno de sus lugartenientes en la zona de Nueva Londres, Caaguazú. Quintana responde a ese llamado y llega a preguntar inclusive si el dinero era limpio o no. Y efectivamente ese dinero fue posteriormente liberado. Dicen que, pero es incomprobable esto, de que la primera llamada de Cucho, en realidad iba a una autoridad más importante, pero no la atendieron. O la primera llamada que hizo Quintana para pedir ese auxilio y no la atendieron. Pero como sea, se logró liberar ese dinero ilegal y allí apareció la implicancia del diputado Ulises Quintana. Otro momento fuerte que lo vincula a Reinaldo Javier Cabaña es que él tenía un vehículo. Estamos hablando de Quintana, un vehículo de Cabaña en su poder, y eso se comprobó en el momento que fue detenido el mismo Reinaldo Javier Cabaña. Y tal vez un tercer momento importante también en esta relación, que de alguna forma marca una supuesta conexión narcopolítica, es que el mismo Reinaldo Javier Cabaña contaba en una de esas conexiones telefónicas escuchadas por agentes de la Senat y la Fiscalía Antidrogas, de que Ulises Quintana le privilegió con un lugar muy importante en el momento de su juramento como diputado por la zona del Alto Paraná. Es decir, había un nexo muy fuerte que hoy en día Ulises Quintana lo niega, pero que las autoridades antidrogas tienen plena convicción de que así fue. Y ese fue el contexto para que se presente una imputación por tráfico de droga. Y esa imputación es lo que le está manteniendo en prisión hasta este momento. Porque Ulises Quintana, por una cuestión de seguridad, también fue remitido
a la cárcel de Viñascue, una cárcel destinada a los militares, pero que la justicia civil solicitó también tengan acceso autoridades, digo porque ahí está Francisco Javier Díaz Verón, y ahora pasó a formar parte de esa legión el diputado Ulises Quintana. Una imputación que no fue vista en forma agradable, por así decirlo, por parte de los diputados oficialistas. Inclusive en un momento cerraron filas e indicaron que no correspondía el proceso al legislador. Sin embargo, la cuestión fue muy adelante por el hecho de que había audios de por medio, por el hecho de que también probablemente esto estaba al conocimiento de otras autoridades de otros países. Brasil por lo menos tenía pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo porque Brasil era el receptor de la droga que manejaba Reinaldo Javier Cabañas. Y eso le costó ir a prisión y eso le cuesta que en este momento no pueda salir de la cárcel porque ya estuvo pidiendo a la justicia, en este caso a través de su abogado Ulises Quintana, el hecho de que le cambien la calificación para que él pueda abandonar la prisión, más va a ser otra autoridad que va a pasar en prisión durante la noche de hoy. La figura de Ulises Quintana, reitero, cobró relevancia por el hecho de que estamos hablando de que es un diputado oficialista, por el hecho de que tenía una conexión con alguien vinculado al narcotráfico y por el hecho de que detrás de toda esta historia que le estoy contando y que tiene como protagonista a esta mujer que le estamos viendo también a la fiscal Lorena Ledesma, quien junto a Isabel Ferreira abrieron la investigación, abrieron el proceso, estaban vinculados a policías, porque hay una decena de policías que están en prisión por este hecho. Hay un fiscal que está bajo arresto domiciliario, que estamos hablando de Gustavo Yegros, que también lo vincularon en este caso. O sea, demostraba en esencia cómo en la zona del Alto Paraná se iba manejando el narcotráfico. El narcotráfico liderado por Reinaldo Javier Cabañas tenía sus tentáculos en la política, representado por el diputado Ulises Quintana. Tenía sus tentáculos en la policía, en las diversas unidades policiales, inclusive todo un destacamento, un departamento de investigación fue desmantelado a consecuencia de este hecho. Y también tenía sus tentáculos en diversos sectores judiciales, como por ejemplo en la misma fiscalía. Estamos hablando de uno de los casos más grandes, más importantes, me dice mi productor Blas López, de que hasta en la Corte Suprema de Justicia llega a esta situación. Bueno, son cosas que seguramente se van a ir investigando y vamos a ir conociendo en el transcurso de los próximos años. Ese tal vez, yo diría, es uno de los casos más importantes que van a ser juzgados en lo que se refiere a lo que va a acontecer en minutos nada más, que vamos a tener un nuevo año. Una de las condenas más importantes también que se dictaron en el transcurso de este año tiene que ver con la establecida a un exfuncionario del gobierno de Federico Franco. Estamos hablando de Rubén Darío Kessner. Él fue titular del INDI y esto decía ABC en su publicación del 29 de agosto. Prisión, prohibición de ejercer cargo público y 50 días multa para Kessner. 10 años de prisión, otros 4 años de prohibición de ejercer cargos públicos y 50 días multa por dilatar el proceso fueron la condena impuesta ayer al expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena, Rubén Darío Kessner, por desvío de más de 3.000 millones de guaraníes. Acá lo estamos viendo a Rubén Darío Kessner actualmente cómo está su fisonomía física. Resulta que Kessner ya tenía una condena de 6 años de cárcel por vender en forma ilegal tierras pertenecientes a los ayoreos. Pero esa causa era mínima con relación a la que se le iba a venir posteriormente, que tiene que ver con el retiro o la apropiación de dinero destinados a 2 comunidades indígenas. Estamos hablando de las comunidades Saboyamasa y Yacué Ayá, que debían recibir 3.000 millones de guaraníes como producto de una condena impuesta al Estado paraguayo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una situación que ya tenía al Estado paraguayo encima porque debía establecer o debía pagar el hecho de que estas 2 comunidades indígenas fueron desalojadas de sus tierras ancestrales, y resulta que cuando iban a hacer efectivo el pago establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la administración de Rubén Darío Kessner se apropió del referido monto. Estamos hablando de unos 3.000 millones de guaraníes y la apropiación fue
directa en ese contexto, porque la investigación demuestra, inclusive hasta hay vídeos de las cámaras de seguridad, de que el mismo Kestner fue a retirar parte del dinero con otros funcionarios, digo, dinero que debían ser destinados a 2 comunidades indígenas, y le colocaba en esta posición al Estado paraguayo. Por una parte, no cumplía una condena impuesta por un organismo internacional, y por otra parte, se robaba el dinero que era destinado para 2 comunidades indígenas. Imagínense ustedes cómo quedaba Paraguay en ese contexto a nivel internacional, la imagen de nuestro país por el suelo en relación al respeto a las comunidades indígenas, dicho sea de paso establecido en la Constitución Nacional. 10 años de cárcel dictó el tribunal de sentencia para él, de hecho que, reitero, ya tenía una condena de 6 años de cárcel encima, pero los 6 años de cárcel no van a alcanzar para él, va a tener que estar un tiempo más en prisión, pero del dinero hasta ahora no se sabe absolutamente nada, y forma parte de una carga que también está teniendo actualmente el Estado paraguayo. Un aspecto importante, yo creo que también, porque se debe dejar algún tipo de precedente en ese sentido, es la prohibición de ejercer la función pública. Durante 4 años él no podrá ejercer la función pública posterior a su salida de prisión. Lo concreto es que esta situación permitió conocer cómo se estaba tocando el dinero en un ente muy sensible como lo es el INDI. El INDI hasta ahora sigue tropezando con muchísimas dificultades. Hace poquito nada más estábamos hablando de una mudanza que fue denunciada como robo. Los indígenas se manifestaban al respecto. Siempre fue muy sensible esto, porque el manejo por parte de las autoridades de gobierno con relación a las comunidades indígenas no fue el adecuado y sigue teniendo sus efectos. Pero la justicia por lo menos puso manos firmes en lo referente a un ex titular de esta administración, que hoy va a pasar también el cierre del año 2018 y el inicio de 2019 en la penitenciaría nacional. A la vuelta le vamos a hablar del caso más largo que tuvo la justicia paraguaya.